Ejercicio 80 del capítulo 15 de la novena edición del libro de termodinámica de Engel, abordado por Santiago Molina y Santiago Mora. Alcohol etílico se quema con un exceso de aire de 200% en un recipiente adiabático de volumen constante. Inicialmente, el aire y el alcohol etílico están a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Asumiendo una combustión completa, determina la temperatura final y la presión de los productos de la combustión. Inicialmente tenemos entonces la cámara de combustión, a la cual le entra alcohol etílico y aire, y le sale dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno. Suposiciones. En primer lugar, suponemos que el aire solo contiene oxígeno y nitrógeno, ignorando otros componentes como lo son el argón, el dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. Suponemos entonces que contiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. También supondremos que el nitrógeno no reacciona en la combustión. Trabajaremos con aire como gas ideal, trabajaremos bajo condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados y 100 kilopascales. Y también diremos que es un sistema cerrado, adiabático e isotérmico. Solución. Suponemos inicialmente que tenemos aire estequiométrico, es decir, poseemos la cantidad mínima de aire para que el combustible se queme por completo. Entonces, lo que tenemos es alcohol etílico más una cantidad A de aire que desconocemos, y una vez hecha la combustión tendríamos como producto B cantidad de CO2 que tampoco conocemos, C cantidad de agua y D cantidad de nitrógeno, que es el componente que no reacciona. Por medio de balanceo vamos a obtener los coeficientes A, B, C y D. Empezamos entonces por el carbón. Vimos que en la parte de los reactivos, específicamente en el alcohol etílico, tenemos 2 moles de carbón, la cual por conservación de la masa deben estar también en los productos, las mismas 2 moles de carbón. Vemos que en los productos el carbón solo se observa en el CO2 y vemos que tenemos B cantidad de carbón, por ende B sería igual a 2. Seguimos entonces con el hidrógeno. Podemos observar que el alcohol etílico tiene 6 moles de hidrógeno. Por ende, en los productos también debo tener 6 moles de hidrógeno. Vemos que el agua contiene 2 moles de hidrógeno. Es decir, que en la parte de los productos tengo 2 por C moles de hidrógeno. Entonces, resolviendo esta ecuación, tendría que C es igual a 3. Seguimos entonces con el oxígeno. Vemos que el alcohol etílico tiene una molécula de oxígeno, y mientras que por el aire tengo 2A moléculas de oxígeno. Reemplazando los coeficientes hallados anteriormente, tengo que en los productos tengo 7 moles de oxígeno. Una vez despejado esto, nos damos cuenta que A equivale a 3 y pasamos finalmente a determinar la cantidad de nitrógeno. Reemplazando A, tenemos entonces que D es igual a 3 por 3.76, lo cual nos da 11.28. Reemplazamos entonces en nuestra expresión original y tenemos lo siguiente. Trabajamos ahora con el exceso de aire del 200% del que nos habla el enunciado. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que tenemos 2 veces más cantidad de aire que el necesario. Es decir, tenemos 3 veces la cantidad de aire hallada anteriormente. Esto nos afecta directamente los productos, ya que si bien el CO2 sigue igual y el H2O tampoco cambia, voy a obtener nuevas moles de oxígeno, que vamos a decir que tenemos una cantidad B de moles de oxígeno que no conocemos. Y en cuanto al nitrógeno, también esto aumenta. Vamos a decir que aumenta en una proporción de A.
Tendríamos entonces la siguiente expresión. Vamos a resolver o hallar los coeficientes A y B por medio de tanteo. Tenemos entonces que para el nitrógeno en la parte del aire, ya solo nos tenemos que enfocar en el aire, tenemos 9 por 3.76, que sería igual a 11.28 veces A. Despejando A tendríamos que vale 3. Para el oxígeno tenemos entonces nuevamente un oxígeno que presente en el alcohol etílico y 9 por 2 oxígenos en el aire. En la parte de los productos tenemos que el CO2 nos aporta 4 oxígenos, mientras que el agua aporta 3. Y tendríamos entonces los oxígenos que quedan solos, independientes, que tendríamos una cantidad de 2B. Despejando B, tendríamos que B equivale a 6. Y tendríamos entonces la siguiente expresión. Bueno, vamos a hacer el balance de energía en un sistema cerrado. Tenemos que el calor y el trabajo son iguales a cero, pues es un sistema isométrico y adiabático. Tenemos ciertos valores de entalpías, que son la entalpía de formación en condiciones estándar, la entalpía sensible en un estado pues, que nos dan, la entalpía sensible en condiciones estándar, un número de moles para cada producto y reactivo y un producto entre la presión y el volumen específico, que va a ser lo mismo que R universal, pues la constante de los gases ideales por la temperatura. Por lo tanto, nos va a quedar algo así. La sumatoria de las energías de los productos son iguales a las energías de los reactivos, por decirlo de alguna forma. Es una forma sencilla de verlo. Tenemos las condiciones iniciales tabuladas. Tenemos nuestro alcohol etílico en estado gaseoso, su entalpía de fusión, las entalpías de tanto del oxígeno diatómico como del nitrógeno diatómico son cero, esas entalpías de formación, y la diferencia entre entalpía sensible y entalpía sensible en condiciones estándar es cero por lo mismo, porque las condiciones estándar son las mismas que da el problema. Tenemos las condiciones finales, es decir, la de los productos, donde la entalpía sensible en condiciones dadas, no estándar, va a ser, pues de cada una de las sustancias va a ser una incógnita. Aquí tenemos el balance de energía en los reactivos, ya haciendo toda la aritmética y utilizando un R universal de 8.314 kJ sobre kilomol Kelvin. Tenemos nuestro balance de energía en los productos, teniendo en cuenta lo dicho, que la entalpía sensible no estándar va a ser una incógnita y utilizando el mismo R universal con estos valores ya calculados. Para simplificar, mandamos todas las constantes que tenemos a un lado. Por lo tanto, nos queda una relación más simplificada para poder seguir trabajando. Como vemos, nos arrojan estas ecuaciones un resultado en kilojoules que no nos va a servir, puesto que todas las tablas, todo en lo que necesitamos hallar de aquí en adelante, lo vamos a tener que hallar en kilojoules sobre kilomol. Por lo tanto, para cuadrar esas unidades dividimos
los datos que tenemos, pues las magnitudes que tenemos entre el número total de moles. Para interpolar vamos a seguir el método que sigue a continuación. Miramos el lado derecho de la ecuación anterior. Nos damos cuenta que N2, el nitrógeno diatómico, es el compuesto con más presencia en la reacción. Entonces vamos a buscar una temperatura de N2 tal que esa temperatura se acomode al valor de la entalpía del lado derecho de la ecuación anterior. Los valores de los otros productos sí se van a tener en cuenta a la hora de hallar temperatura, pero no como tal, no van a ser lo más importante. Lo que vamos a utilizar como el criterio más importante va a ser la temperatura de N2. Con nuestro valor de entalpía hallado anteriormente, 34.843,64 kilojoules sobre kilogramos, hallamos temperaturas de cada producto. De la temperatura del nitrógeno va a ser 1398 Kelvin, del agua va a ser 5484 Kelvin, del dióxido de carbono va a ser 6750 Kelvin y del oxígeno va a ser 1342 Kelvin. Como vemos, tenemos una relación, pues una desigualdad más bien, en que la temperatura deseada, la temperatura sub P, es más o menos igual a la temperatura del nitrógeno por los criterios que utilizamos anteriormente, que va a ser mayor a la temperatura del oxígeno y va a ser muchísimo menor a la temperatura del agua y del dióxido de carbono. Como sabemos que el valor que necesitamos no va a distar mucho del valor de la temperatura del nitrógeno, vamos a utilizar unas cotas entre 1400 Kelvin y 1500 Kelvin. En realidad, pues más adecuadamente sería 1398 Kelvin y 1500 Kelvin, pero para cuestiones de simplificar y para interpolar mejor en las tablas, vamos a utilizar los 1400 y los 1500. Para los 1400 Kelvin tenemos ciertos valores de entalpía cuya relación con la relación anterior, vista anteriormente, van a dar todas sumadas 33.930 kilojoules sobre kilogramo. Para 1500 Kelvin es el mismo procedimiento, buscar entalpías para cada H sub I, o sea, la entalpía sensible de cada producto, sumarlas y eso nos va a dar una entalpía de 36.780 kilojoules sobre kilomol. Vamos a proceder a interpolar. Lo que necesitamos es una temperatura X y tenemos tanto los valores de temperatura 1, temperatura 2, entalpía X, entalpía 1, entalpía 2 que necesitamos y esta relación ya despejada nos va a dar un valor de 1432 Kelvin. Como estamos asumiendo gas ideal en cada estado del problema, vamos a decir lo siguiente. Con la ecuación de estado de gas ideal, que es P igual a N por R universal por la temperatura, podemos hacer una relación entre presiones, que va a ser presión 2 sobre presión 1 es igual a N2 por RU por T2 sobre N1 por RU por T1. Se van las RU, quedaría una relación solamente P2 sobre P1 es igual a N2 sobre N1 por T2 sobre T1. Vamos a necesitar la presión 2. Acá
por las dinámicas de la combustión, N2 y N1 van a ser valores distintos, donde N2 es 44,84 mol, kilomol, y N1 es 43,84 kilomol. P2 va a ser igual a 44,84 sobre 43,84. Todos esos moles, se van las moles, por 1432 Kelvin sobre 298 Kelvin, se van los Kelvin, por 100 kilopascales. Eso me va a dar 491,5 kilopascales, siendo esa la resolución del problema.